¿Cómo es posible que hace más de 4500 años, una civilización sin acero, sin grúas, sin hormigón, levantara estructuras tan colosales que hoy siguen desafiando la comprensión de ingenieros y arquitectos? ¿Por qué se invirtieron décadas enteras, millones de toneladas de piedra y el esfuerzo de todo un pueblo para construirlas? ¿Qué propósito tan poderoso escondían las pirámides? Hoy en Reconstruyendo la Historia vamos a viajar al antiguo Egipto para descubrir el verdadero origen de las pirámides, sus secretos de construcción, los símbolos ocultos en su diseño y el legado eterno que dejaron para el mundo. Prepárate, porque este viaje va a cambiar para siempre la forma en que miras estas maravillas de la antigüedad. La historia de las pirámides egipcias es también la historia de una obsesión, la obsesión por la eternidad. Nos situamos hace casi 5000 años, en la época del Reino Antiguo. Los egipcios creían que la muerte no era un final, sino el paso a otra vida. Y para garantizar ese viaje, el faraón, considerado un dios viviente, necesitaba una morada eterna, que protegiera su cuerpo y su espíritu, y que le ayudara a unirse con los dioses. Las primeras tumbas reales fueron mastabas, estructuras rectangulares de adobe. Pero el faraón Djoser y su arquitecto Imhotep tuvieron una visión revolucionaria: apilar mastabas en niveles, formando una estructura que se elevaba hacia el cielo. Así nació la pirámide escalonada de Saqqara, la primera pirámide de la historia. A partir de ahí, la idea evolucionó. Los faraones querían ir más alto, más perfecto, más simbólico. Durante el reinado de Keops, o Khufu, hacia el año 2600 a.C., Egipto alcanzó su máximo poder. El faraón ordenó construir la más grande de todas las pirámides, la Gran Pirámide de Giza. Los números asombran: más de 2,3 millones de bloques de piedra. Peso de los bloques, de 2 a 15 toneladas, y algunos en las cámaras internas llegan a 80 toneladas. Altura original, 146 metros. Base, 230 metros de lado. Precisión en la orientación, alineada con los puntos cardinales con un margen de error de solo 0,05 grados. ¿Cómo fue posible semejante logro hace más de 4 milenios? Vamos a verlo. Primero, la materia prima. El material principal de la Gran Pirámide es piedra caliza. La mayoría se extrajo de las canteras de la propia meseta de Giza, apenas a unos cientos de metros. Pero para los revestimientos exteriores, lisas y blancas, que hacían que la pirámide brillara bajo el sol, se usó piedra caliza de alta calidad de Tura, al otro lado del Nilo. Y el granito rojo, empleado en los sarcófagos y las cámaras interiores, provenía de Asuán, a casi 900 kilómetros río arriba. Mover estos bloques titánicos fue una hazaña en sí misma. ¿Cómo los trasladaban? Aquí la naturaleza jugaba a favor. El Nilo era la gran autopista del Egipto antiguo. Durante la temporada de crecida del río, los bloques se cargaban en barcazas y navegaban río abajo hasta Giza. Una vez en tierra firme, se usaban trineos de madera sobre caminos preparados con arena humedecida, lo que reducía la fricción y permitía arrastrar las piedras. Recientes estudios han demostrado que humedecer la arena podía reducir hasta en un 50% el esfuerzo necesario. Llegamos a una de las grandes incógnitas que aún hoy sigue fascinando a arqueólogos, ingenieros y amantes de la historia. ¿Cómo subían los bloques de piedra hasta tanta altura? Estamos hablando de millones de bloques, algunos de varias toneladas, que tenían que ser colocados con extrema precisión en diferentes niveles de la pirámide. Y lo más sorprendente es que todo esto se logró sin grúas, sin poleas de acero y sin maquinaria moderna. Existen varias teorías sobre cómo lo consiguieron. La teoría de las rampas rectas es la más clásica. Según esta hipótesis, se habría construido una enorme rampa de tierra apisonada y ladrillo que partía desde el suelo y ascendía por uno de los lados de la pirámide. Los bloques se arrastraban por esta rampa con ayuda de trineos y equipos de obreros. El problema: a medida que la pirámide crecía en altura, la rampa tendría que hacerse cada vez más larga y más alta, hasta el punto de que habría necesitado una cantidad de material incluso mayor que la propia pirámide. Además, desmontar esa rampa al final habría sido una tarea titánica. Por eso surgió una segunda teoría: las rampas en espiral externas. Según esta idea, en lugar de una rampa recta gigantesca, se habría construido una rampa que giraba alrededor de la pirámide, envolviéndola conforme avanzaba la construcción. Esto permitiría un ascenso continuo sin necesidad de estructuras colosales. Sin embargo, presenta un inconveniente. Una rampa externa de este tipo habría bloqueado parcialmente la visión de los ingenieros para comprobar la alineación y nivelación de las caras de la pirámide, que son sorprendentemente precisas. Y luego está una teoría más moderna y fascinante: las rampas internas.
Algunos investigadores proponen que dentro de la estructura de la pirámide podría haber corredores ocultos, utilizados para arrastrar los bloques hacia arriba desde el interior, a medida que se iba construyendo la estructura. Esta hipótesis explicaría cómo pudieron mantener la alineación perfecta y cómo lograron un control tan exacto de los ángulos y las proporciones. Incluso algunos estudios con escáneres de muones han detectado cavidades y posibles corredores aún no explorados dentro de la Gran Pirámide que podrían apoyar esta idea. Lo cierto es que, a día de hoy, ninguna teoría ha sido demostrada de manera definitiva. Cada hipótesis aporta elementos plausibles, pero también plantea dudas. El método exacto que usaron los antiguos egipcios sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la arquitectura. Ahora desmontemos uno de los mitos más persistentes. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. La arqueología moderna ha demostrado que los constructores eran trabajadores cualificados y obreros temporales reclutados durante las crecidas del Nilo. Se han descubierto restos de poblados de obreros cerca de Giza, con casas, panaderías, cervecerías, talleres, tumbas. Incluso grafitis que muestran el orgullo de estos trabajadores. Recibían salarios en especie, pan, carne, cerveza, ropa y asistencia médica. No eran esclavos, sino ciudadanos que contribuían al proyecto nacional más importante de su tiempo. ¿Pero por qué una pirámide? ¿Por qué esta forma? La pirámide egipcia es un símbolo profundo. Representa el montículo primordial que surgió de las aguas del caos en la mitología egipcia, evocando los rayos del sol, símbolo de vida y de ascensión hacia los dioses. Además, era concebida como una auténtica máquina espiritual, diseñada para ayudar al faraón a ascender al cielo y unirse con las estrellas circumpolares, consideradas inmortales. Cada detalle, cada ángulo, cada proporción tenía un sentido espiritual cuidadosamente planeado. Uno de los aspectos más fascinantes de la Gran Pirámide es su precisión matemática. Está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, con un margen de error mínimo. Además, la relación entre la base y la altura encierra proporciones que algunos han relacionado con el número áureo y con el valor de pi, aunque sigue siendo tema de debate. Los constructores usaron medidas estandarizadas y técnicas de nivelación con márgenes de error increíblemente bajos para su época. Y pese a los numerosos estudios realizados, aún hoy existen misterios sin resolver. Recientes exploraciones con tecnología de detección de muones han revelado la posible existencia de cámaras ocultas y pasajes aún inexplorados en el interior de la pirámide, lo que sugiere que este coloso de piedra todavía guarda secretos que podrían cambiar lo que creemos saber sobre su construcción y propósito. Hoy, las pirámides siguen en pie, desafiando el tiempo, las inclemencias y la erosión de los siglos. Han resistido terremotos, saqueos y el paso de imperios enteros, y continúan fascinando a millones de personas en todo el mundo. Más allá de su función como tumbas reales, representan la grandeza de una civilización que alcanzó cotas de conocimiento, espiritualidad y destreza técnica que aún hoy nos asombran. Son un testimonio eterno del poder de la voluntad humana, del deseo de trascender la muerte y de dejar una huella imperecedera en la historia. Miles de años después de su construcción, las pirámides siguen cumpliendo su misión: recordarnos la magnificencia del antiguo Egipto y alimentar el misterio que hace que, generación tras generación, sigamos preguntándonos cómo y por qué fueron realmente construidas. Si este viaje te ha sorprendido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque seguiremos explorando los grandes misterios de la historia antigua y desentrañando los enigmas que aún hoy siguen desconcertando a la humanidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que aún quedan cámaras secretas por descubrir en la Gran Pirámide? ¿Cuál crees que es el mayor secreto que todavía guarda este coloso de piedra? Nos vemos en el próximo episodio de Reconstruyendo la Historia.